Por favor, abran sus Biblias al Salmo 119. El Salmo 119. 119. Y si están, si se acuerdan que el Salmo 119 está dividido por las letras del alfabeto hebreo. ¿Estamos en qué letra? No, en la que suena la D, lo que sea la D en el hebreo, la cuarta letra del alfabeto hebreo. Entonces, si a lo mejor están interesados en aprender, comenzamos con el Aleph, con el Bet, con el Gimel, en la tercera letra, y entonces ahora estamos en la estrofa o la sección de los 8 versículos Dalet, que representan la letra Dalet. Recuerda que en el idioma original cada línea comienza con esa letra, Es una manera de no solo dividir cada sección y tener su propio mensaje o énfasis, porque el mensaje en sí general, como ya saben, y lo vamos a seguir repasando, es la suficiencia y la suficiencia de las Escrituras particularmente la suficiencia del poder de la palabra de Dios en la vida práctica de uno, pero también vemos que cada sección enfatiza algo relacionado o centrado con el tema de la palabra de Dios, y también vemos que es una manera también para que los judíos podrían entonces memorizar las secciones por la letra que comenzaba. Entonces, Salmo 119, versículos 25 al 32, la estrofa Dalet. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Los salmos, sí, yo creo que la mayoría de ustedes han leído los salmos, y yo voy a asumir que encuentran los salmos y las palabras, los mensajes de los salmos bellas, muy consoladoras, las palabras de los salmos. Y una de las razones que yo creo que cada uno de nosotros estamos atraídos a los salmos es que expresan perfectamente lo que sentimos espiritualmente cuando no podemos encontrar nuestras propias palabras. Encuentro que las palabras de esta estrofa son una buena ilustración de eso. ¿Por qué? Porque vemos que el salmista usa descripciones con sus palabras, describe ahí con sus palabras lo que él se siente espiritualmente, y no es siempre positivo. Él está sufriendo, él está lamentando. Entonces, como en la última estrofa, Gimel, el salmista se encuentra en una condición lamentable. La primera línea parece continuar la descripción de su difícil situación que se describe en versículos 20, que él describe en los versículos 21 al 23, cuando él dijo: reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos.
aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Él fue perseguido. Y él estaba, hasta cuando escribió estas palabras, estaba pasando por persecución, por dificultades, oposición. Estaba pasando por pruebas difíciles. Entonces él dice ahí en la primera línea, ahí en esta estrofa, abatida hasta el polvo está mi alma. Bueno, ahí es la misma palabra que se ve, el mismo verbo que se ve en versículo 31, donde dice me he apegado. Bueno, literalmente es la misma palabra en el hebreo. Estoy pegado al polvo. Estoy tan humillado que estoy estoy apegado al polvo mismo. Entonces él se siente que está pasando por problemas serios. Gente se han burlado de él, lo han oprimido, quizás ha puesto en peligro su vida. Para lo que sea que estuviera pasando, la mayor amenaza para su vida era la amenaza a su fe, no a su vida física. Él estaba más preocupado por su estado espiritual que su estado físico. Claro que todos nosotros deseamos estar en un estado físico, un buen estado físico, si estamos sufriendo físicamente con muchos dolores y angustias respecto con nuestra salud. Por supuesto, vamos a desear ser sanados, le vamos a buscar y es bueno buscar al Señor por esa sanidad a través de los médicos, de la medicina o cualquier otro tratamiento que sea de buena ayuda, de mucha ayuda. Pero al fin y al cabo, lo más importante es la condición espiritual, porque de todas formas el cuerpo va, ¿dónde va a volver el cuerpo? Al polvo, al polvo. Cada persona se va a enfermar, cada persona va a declinarse y en su salud. No va, su estado físico no va a mejorarse a través de los años, va a disminuirse, sus debilidades van a aumentarse y al fin y al cabo el cuerpo se desgasta y va a volver al polvo. Pero lo que se ve aquí, el más preocupado es vivir de tal manera que sea agradable al Señor, no importando las circunstancias que está pasando, pero aún también en esas circunstancias difíciles. Las pruebas de la vida tienen una forma de darnos o corregir darnos una nueva perspectiva o corregir nuestra perspectiva acerca de la vida, como ayudarnos a ver y apreciar lo que realmente necesitamos en la vida y lo que realmente debemos desear en nuestra vida espiritual. Si realmente tenemos sed o hambre, lo que más importa es tener hidratación o comida en nuestros estómagos. Y ese es uno de los propósitos de las pruebas que vemos, es que el Señor usa las pruebas en la vida de su pueblo, de su gente, de cada discípulo, es para hacernos más contentados en Él que en las cosas de este mundo. En otra palabra, es para usar las pruebas para hacernos menos contentados con las cosas de este mundo y sernos más contentados con nuestra relación cercana con el Señor. Eso lo vemos ilustrado, por ejemplo, en Salmo 42, versículo 1. Es un capítulo que se conoce porque el salmista está sufriendo mucho. Él habla de tener su alma derramada.
derramado, pero yo creo que el Salmo se conoce más por el primer versículo. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y claro, eso debe ser un deseo, tener una sed por Dios, una sed en nuestra alma por Dios, en cada situación, en cada tiempo de nuestra vida. Y así muchas veces la gente lo ven así, pero lo que mucha gente no ve, no se dan cuenta, es que el salmista del Salmo 42 lo habla cuando está sufriendo. Y entonces es en ese sufrimiento donde él ahora sí se da cuenta que la única cosa que su alma tiene sed es para el Señor, para el Señor. Y las pruebas y los problemas ponen a prueba nuestra fe. Las manos de Dios están destinadas a despojarnos de nuestro amor por este mundo pecaminoso y al cultivar una perspectiva eterna de la vida. Hay que ver nuestra vida en este mundo y las situaciones de este mundo, la vida de otras personas a través de la vista de Dios, de la perspectiva de Dios y de la vida y de la perspectiva eterna. Otro ejemplo también que se ve en los Salmos es el Salmo 73. Y es interesante, no por el tiempo no voy a poder leer todo el Salmo, pero dice aquí el salmista en Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Bueno, empieza muy bien, ¿verdad? Dios es bueno para los que son limpios de corazón. Así mismo, ¿verdad? Yo quiero ser limpio de corazón. Dios es bueno. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tú sabes que no son solo los creyentes en Dios que prosperan. Lo que vemos al contrario en la Biblia, que lo que se ve más a menudo es que los piadosos sufren y los impíos prosperan. Y se ven que si ve una lista del Forbes, los hombres más ricos del mundo en Forbes, yo te desafío que me encuentres un cristiano. No Bill Gates, no me ahora acuerdo el millonario mexicano ahí, de Salinas ahí, de México, o Jeff Bezos de Amazon. Pero del Evangelio de la Prosperidad dice que los cristianos son... Pero este es el salmo que contradice esto. Porque él ve aquí, esto es lo interesante, él da testimonio que él tropezó y casi su fe se deslizó porque le tuvo envidia a los arrogantes y vio la propiedad de los impíos. Y él está andando en fe, él está siguiendo al Señor, está viviendo una vida justa según la palabra de Dios y está sufriendo. Hasta los impíos se burlan de su vida, espiritual, de su fe. Y entonces, y hasta cuestionando quién es Dios o cómo sabe Dios. Entonces, en versículo 13, él da testimonio que él mismo se cuestionó si esto valía la pena. Dice en versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En vano. Está preguntando, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Sería que todo esto es en vano? Porque soy fiel al Señor, pero todavía estoy azotado. Todavía me siento castigado o afligido. Entonces él dijo en versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, como los impíos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría, en otra palabra, cuestionando
la bondad del Señor, cuestionando su conocimiento. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ahora algo pasó. Cuando ahora su mente está ahora centrado en quién es Dios y cómo Dios ve este mundo y cómo Dios ve todos los impíos, y ahora acordándose que el destino de los impíos está también en las manos del Señor. Ahora ya no tiene tanto envidia. Él no tiene tanto envidia. Él ahora está comprendiendo las cosas según la perspectiva del mundo ahí. Entonces su vida, él dio testimonio que su alma se llenó de amargura y en su corazón sentía punzadas en ese tiempo cuando estaba cuando él sentía envidia ahí de los impíos. Él mismo dijo que él no entendía, él era estúpido y pensaba como los animales, como las bestias. Entonces, ya que su perspectiva ha cambiado, mira lo que él dice en versículo 25. Porque él dijo ahí, me ha guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Esa es la perspectiva. Está sufriendo por un poco de tiempo, pero va a haber una eternidad de gloria. Para los impíos, están prosperando ahora por un poco de tiempo, pero va a haber un juicio, una condenación y una tormenta de sufrimiento, una atormentación de sufrimiento para toda la eternidad. ¿Qué tú prefieres? Entonces, ¿qué tú deseas? Mira lo que dice ahí en versículos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Pero hace un rato él dijo que él tenía envidia. Él deseaba la prosperidad de los impíos. Y ahora dijo, no, yo no es que ni quiero prosperidad, es que yo estoy muy contento contigo, Dios. Solo contigo. Nada más estar cerca de ti es toda la prosperidad que necesitamos en nuestra vida. Fíjense en versículo 27, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, o tener a Dios cercano es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces volvemos otra vez al Salmo 19 y vemos que otra vez el salmista aquí ha aprendido la misma lección que el salmista ahí en Salmo 73, que las pruebas es para despojar nuestro amor y deseo y contentamiento por las cosas de este mundo. Especialmente un mundo que pasará. Los deseos de este mundo pasarán. La prosperidad material prosperará. Hasta las relaciones terrenales pasarán. Y cultivar una perspectiva eterna de la vida. Entonces, en el momento, las pruebas lo que hace es que en el momento de nuestra vida, cuando estamos sufriendo, nos hace ver nuestra vida sin filtros y revela lo que deseamos más. Lo que deseamos más. Si ese salmista hubiese deslizado en su fe, entonces ya eso revela que él ama a las cosas de este mundo, los tesoros terrenales o las comodidades físicas más que Dios mismo. Eso revelaba sus ídolos. Entonces, en nuestro tiempo de sufrimiento, de aflicción, ¿qué es lo que deseamos más? Que revela que somos fieles a Dios y no a este mundo. ¿Qué es lo que importa más en nuestra vida? Entonces, lo que vemos aquí en versículos 25 al 32 es
que el Dios usa el salmista a mostrarnos 7 deseos fundamentales de los fieles, que se centran otra vez en el ministerio de la palabra de Dios, que indican lo que más importa en la vida del creyente, en la vida del creyente, en nuestra vida. 7 deseos fundamentales. No es 8, porque en sí voy a unir el deseo ahí en versículos 26 y 27, porque en sí el deseo es muy parecidos. Pero estos deseos en sí son revelados o expresados por las peticiones que Él da en estas líneas. Estas peticiones son peticiones que son intensos, porque las peticiones son en la forma están en la forma del imperativo. Él está mandando a Dios, pero Él es inferior, Dios es superior. Entonces ya sabemos que el mandar de un inferior a un superior no es que el superior tiene o está obligado a hacerlo, es más que estoy tan deseoso de lo que de la cosa que te estoy pidiendo, que yo te estoy rogando que tú me lo pides, que tú me lo contestes. Y esa es la manera que el Señor le enseñó a los discípulos. Las peticiones ahí en Mateo capítulo 6, la oración del Señor ahí, que lo conocemos por ahí, danos el pan del día o el pan diario. Bueno, eso es un imperativo, eso le estás mandando a Dios, pero claro, Dios no se siente obligado, sino que es una manera muy intensiva de rogarle al Señor y expresar tu dependencia fuerte en Él para tus necesidades en la vida, para tus necesidades. Entonces, 7 deseos fundamentales de los fieles, centrados en la palabra de Dios, que indican lo que es más importante en su vida, especialmente durante tiempos difíciles. El primer deseo que se ve aquí es en versículo 25. Los fieles desean ser renovados según la palabra de Dios, o desean la renovación que viene por la renovación espiritual que viene por la palabra de Dios. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Entonces ahí el salmista ora ahí por la renovación de su fuerza, de su espíritu, de su persona. Su alma representa su persona total, de quien él es como persona en su interior. Entonces es una descripción gráfica de su estado espiritual. Y esta descripción gráfica es significativa porque él se siente que ha caído al suelo y está atrapado, está agarrado o apegado ahí. Y estar pegado a la tierra y no puede levantarse. Ahí al polvo de la tierra. Como ya saben, esa es la manera que se habla varias veces en la Biblia, como en Génesis capítulo 3 o Eclesiastés capítulo 12, donde se habla como el lugar donde vamos cuando morimos, vamos al polvo, por lo menos nuestra vida física, ¿verdad? Pero hablando en sí de la muerte, nuestra vida aquí terrenal no va a seguir eternamente. Entonces, varias veces en los salmos, el polvo significa la muerte. Nuestros cuerpos están enterrados ahí. Entonces, así que el salmista está diciendo, soy tan bueno como muerto y no tengo manera de levantarme del reino de la muerte. Ahora, entonces es posible que la descripción aquí de su situación respecto a lo que está sufriendo, cómo es perseguido, cómo él es hablado contra él, puede también
puede ser amenazas reales sobre su vida física. Si es Daniel, ya sabemos que él pasó por esas amenazas y hubo un episodio en su vida donde él fue echado a los leones mismos, ¿verdad? Pero la cosa es, no sabemos exactamente si fue una condición potencialmente mortal. Aún así, describe cómo él se siente espiritualmente. Como él se siente espiritualmente. El sufrimiento físico sí es una prueba en la fe de un creyente, una prueba en su vida espiritual. Y esa es su mayor preocupación. Aquí hay entonces lo que vemos, un creyente que está siendo humillado por otros y se siente vulnerable, se siente derrotado, es incapaz de levantarse de su situación. Está tan abatido que siente que se está muriendo. Entonces la pregunta que le hago hoy mismo, y yo creo que es una pregunta retórica, ¿alguna vez te has sentido así? ¿O te sientes así ahora? Donde te sientes tan desalentado, con tan falta de energía espiritualmente, que te sientes como si estás muerto espiritualmente, estás en el polvo. Entonces, y entonces ahí vemos a través del salmista que la palabra de Dios simpatiza con nuestros problemas, ¿verdad? Podemos ver cada situación, cada sentimiento que podemos pasar en nuestra vida espiritual. Aquí en la Biblia, especialmente en los salmos. Siempre de acuerdo a las personas, si te sientes deprimida, desalentada, decaído espiritualmente, vea los salmos. Ore los salmos. Personaliza los salmos a tu propia vida porque ahí te dan las palabras mismas que tú sientes ya, pero a lo mejor no crees que lo puedes expresarlo a Dios. Entonces este salmista sabe lo que nosotros estamos pasando, ¿verdad? O lo que hemos pasado. Pero en vez de huir y abandonar su fe y su esperanza, o tratar de buscar otra cosa para apoyarse, o en vez de la sabiduría de Dios, o tratar de luchar contra sus problemas con represalias, con ira, con amargura contra otros. El salmista clama por la intervención de Dios para avivamiento en su vida espiritual. De acuerdo, mira, fíjense lo que dice ahí, de acuerdo o según tu palabra, vivifícame según tu palabra. Avivamiento nunca puede pasar en una persona individual o un grupo de personas sin la palabra de Dios. Sin la predicación de la palabra de Dios o sin tener el conocimiento de la palabra de Dios, un buen conocimiento de la palabra de Dios en su propia vida. Entonces el avivamiento no se puede crear o desarrollar por el hombre. Solo viene por el poder de Dios y viene a través del ministerio de su palabra. Entonces su deseo es que Dios renueve la vitalidad de su espíritu. ¿Cómo? Bueno, que Dios restaure su vida por medio de su obediencia a ella. Eso es lo que significa ahí, según tu palabra. En otra palabra, vivifícame según la palabra mostrada, vivida en mi vida. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios son vida. Amén. Y dan vida. Fíjense lo que dice en Levítico capítulo 18, versículos 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual
en la cual morasteis y ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Deuteronomio capítulo 32, versículos 44 al 47. Y el salmista hubiese sabido de esta historia, de estas palabras, ¿verdad? Porque él conoce las escrituras, él conoce sus escrituras. Estos son sus escrituras. Deuteronomio capítulo 32, 44 al 47. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Esas palabras son su vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esas palabras son vuestra vida. ¿Qué fue la respuesta de Pedro a Jesús cuando las multitudes dejaron de seguir a Jesús? Y él le dijo a los discípulos, ¿ustedes también me dejarán? Y Pedro le dijo a Jesús, no, tú tienes las palabras de vida eterna. Tú tienes las palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de la vida eterna. Así mismo, las palabras, él no dijo, tú eres la vida eterna, y eso sería cierto. Tus palabras tienen vida eterna. Juan ahí 6:68. Entonces el desaliento e incluso la depresión puede invadir a un creyente. En este mundo imperfecto, caído, pecaminoso, siempre hay una lucha interna continua con nuestras propias debilidades y con adversidades y problemas externas. En lugar de anhelar más al consuelo, la paz y la estabilidad de los remedios externos y mundanos, deseemos y busquemos fuertemente la eficacia de la palabra de Dios para avivar nuestro espíritu de obediencia a ella, para que podamos ser fieles inclusive en tiempos de sufrimiento. Recuerda lo que el salmista dijo ahí en versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Entonces ellos son el consejero que realmente hace una diferencia en nuestra vida. El segundo deseo de los fieles se ve en versículo 26 y 27, es que los fieles desean la comprensión espiritual de la palabra de Dios. Te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Entonces, el fiel querrá ser restaurado en su vida, también querrá aumentar su comprensión de la palabra de Dios para esa restauración. Vemos ahí en versículo 26 que el salmista repasó los problemas de su vida a Dios. Él dijo ahí, te he manifestado mis caminos. En otra palabra, te lo he relatado. Esa es la palabra ahí en el original. Te he relatado, te he contado
mis caminos, mi vida, lo que está pasando. Eso es muy parecido de lo que vimos y fuimos exhortados en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6 al 7, que nos exhorta a humillarnos debajo de la mano poderosa de Dios y echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él nos importa. Porque Él nos importa. Entonces, Él sabe que Dios cuida de su vida. Él está confiado en eso y Él está confiado que Dios, por su fidelidad a Él, responde o contesta sus oraciones. Entonces, su fe es mucho más fuerte porque quiere que Dios le enseñe y le dé entendimiento. Ve aquí 3 cosas sucederán si un creyente gana más conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Primero, él será capaz de tener más sentido de esta vida, tener más sentido de esta vida. Eso es lo que pasó con el salmista en Salmo 73, ¿verdad? Él quitó sus ojos, su vista a Dios y lo puso a lo que el hombre impío está pasando, como él está viviendo y ve la prosperidad y ahora se siente un poco amargado porque él está sufriendo, aunque está haciendo todo lo bien, está dedicado al Señor, fiel al Señor y está sufriendo. Y ahí le surgió envidia y amargura. Pero entonces cuando la sabiduría de Dios renovó su manera de pensar, entonces él tiene ahora mejor sentido de esta vida porque lo ve con la perspectiva eterna, con la perspectiva de Dios. Segundo, esto es lo que pasa también con más conocimiento y comprensión de la palabra de Dios. Renovar nuestro compromiso de vivir fielmente a pesar de los peligros. Y tercero, lo que vemos aquí es con el aumento en el conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios, habrá un aumento en la devoción y alabanza a Dios. El resultado lo vemos ahí en versículo 27. Hazme entender el camino de tus caminos para que medite en tus maravillas. Ahora el resultado es que él quiere meditar en las maravillas de Dios. Él quiere ahora alabar a Dios. Quiere magnificar la grandeza de Dios en su vida. Eso es lo que los fieles desean. Desean más comprensión y entendimiento de la palabra que viene por la palabra de Dios. Desean ser avivados según la palabra de Dios. Tercero, vemos en versículo 28 que los fieles desean la fortaleza que viene de la palabra de Dios. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Los sentimientos de estar abatido en la última sección continúan en esta estrofa. Se deshace mi alma. Entonces el salmista está comunicando su dolor, lo que él está padeciendo. En el texto hebreo habla de sus llantos. Él llora. Y él llora porque él es afligido. Entonces, podemos encontrar en la palabra de Dios no solo simpatía, sino también empatía. Entonces, el salmista sabe lo que nosotros lo que pasamos. La palabra de Dios sabe. No debemos estar avergonzados si nos estamos sintiendo débil, desalentados, si hemos sido afligidos y estamos doloridos, y no debemos estar avergonzados a llorar y a clamar y lamentar lo que estamos pasando. Lo primordial es lo que hacemos en ese estado emocional. Estamos buscando del Señor, estamos buscando y deseando la fortaleza del Señor que viene solo por la palabra
de Dios? Entonces, vemos aquí que los fieles vuelven a Dios en oración como el salmista. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame, ahí donde está la oración, según tu palabra. Él ora por fuerza. Entonces necesitamos depender de Dios por medio de la oración, pero también necesitamos ser fortalecidos por la palabra de Dios, porque la fuerza de Dios no viene del aire, no solo viene por la oración en sí. Él desea que Dios, en ese verbo susténtame, él desea que Dios lo restablezca espiritualmente, que lo edifique, que en sí el verbo tiene que ver con ser levantado. Algunas veces se usa para ser resucitado. Pero ser levantado, levantarse de la cama, o en este caso levantarse del piso, levantarse de su estado caído espiritualmente. Pero esa fuerza no viene del aire, aquí viene esa fuerza según la palabra de Dios. Entonces, si estamos pasando por un tiempo o una temporada que estamos desalentados, que nos sentimos hasta derribados espiritualmente, necesitamos buscar y obedecer la palabra de Dios. Es la misma frase que se ve en versículo 25. Esa frase, según la palabra de Dios, significa obedecer la palabra de Dios, que soy fortalecido porque estoy obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, sin la palabra de Dios vivida en nuestras vidas, permanecemos en nuestro dolor, debilidades y permanecemos también desanimados espiritualmente. ¿Hay alguno que quiere mantenerse de esa manera? ¿Quedarse en esa manera? Claro que no. Todos nosotros queremos y deseamos gozo y fuerza y tener ánimo, pero esto no pasa sin la oración y sin la palabra de Dios. Vivir la palabra de Dios en nuestra vida. El cuarto deseo de los fieles se ve en versículo 29. Los fieles desean santidad que es desarrollada por la palabra de Dios. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. El salmista entonces por su petición desea vivir una vida piadosa. Él ora literalmente el camino, porque aquí es como está escrito en el texto hebreo. Recuerda que esta es la estrofa Dalet y la palabra para camino en el hebreo es derek. Entonces comienza con esa descripción. El camino de la mentira o el camino de la falsedad aparta de mí. ¿Cuál es el camino de la falsedad o del engaño? También se puede entender que es el camino de la infidelidad. ¿Por qué? Porque se contrasta con la elección positiva en versículo 30. En versículo 30 dice, escogí el camino de la verdad. Pero recuerda, ¿cómo comienza ese versículo? Comienza con derek. El camino de la verdad escogí. Entonces, el camino de la falsedad, aparte de mí. El camino de la verdad, escogí. He puesto tus juicios delante de mí. Entonces, el camino de la falsedad es lo opuesto del camino de la verdad o el camino de la fidelidad. Entonces, él no quiere ser un hombre que es caracterizado o considerado infiel a Dios. Infiel a Dios. Él no solo quiere ser conocido como un mentiroso, porque eso no es la idea de la falsedad aquí. La falsedad es todo lo contrario de la verdad de Dios o de la sabiduría de Dios o de la voluntad de Dios. Es un camino falso. Es un mal camino. Si alguien te da malas direcciones y te lo hizo adrede, uno puede decir, oye, te trató falsamente, ¿verdad? Te trató mal.
No solo que te engañó, pero te dirigió malamente ahí. Entonces, lo que él desea como un hombre, porque él es un hombre fiel, él es un verdadero creyente, él desea y ora por una vida de integridad. Quiere que todo lo que representa falsedad o infidelidad sea removido de su vida. Él ejemplifica en su oración lo que el Señor enseñó a sus discípulos ahí en Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos llevéis a la tentación, sino librados del malo o del maligno. En otras palabras, quiero que tú me protejas espiritualmente. Esto solo puede lograrse con la oración respondida en la siguiente línea. Aparte de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. En otra palabra, por tu gracia, dame tu ley, dame tus palabras. Él ve la oportunidad de conocer la palabra de Dios, o por lo menos ser proporcionado a la palabra de Dios como un don, un regalo, una gracia de Dios. Entonces su apelación es para que Dios sea misericordioso con él, y esto sería a través de su palabra, de la ley. El comentarista William Van Geberen dijo, y lo cito aquí, la palabra de Dios es también un medio de gracia, ya que mantiene a uno lejos de los caminos del mundo, y como renueva un interior ardiente, desea vivir una vida de devoción a Dios. Hermanos, deseemos santidad, sea cual la situación que nos encontramos, buena o mala, según o desarrollada por la palabra de Dios. El quinto deseo de los fieles lo vemos ahí en versículo 30, y muy como ya le enseñé, es un contraste, es un paralelo, pero de contraste con el versículo 29, y es que los fieles desean vivir la verdad establecido por la palabra de Dios. Otra palabra que, fíjense, y que él dijo, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Y es interesante porque aquí ahora de versículos 30 al 32 registran las afirmaciones. Ya él no en sí da peticiones, sino aquí da afirmaciones de devoción a la palabra de Dios en su vida. Todos los verbos enfatizan su participación activa en obedecer al Señor. Yo he escogido, me he pegado por el camino de tus mandamientos, correré. He puesto tus juicios delante de mí. Entonces, por supuesto, todas estas acciones implican deseos que los impulsan. Primero, en este versículo, el salmista ha elegido el camino de la verdad. A menudo, como pastor, escucho de otros que están luchando con su debilidad pecaminosa y me dicen que están orando que el Señor le quite o lo ayuden con esa lucha pecaminosa. Y yo le afirmo que deberían estar orando por eso. Eso es necesario. Necesitamos buscar y depender del Señor para nuestra piedad, como estamos viendo aquí mismo. Pero sabe también lo que el salmista también sabía que era necesario hacer en su vida. No solo orar, pero ¿qué más? Hacer, escoger, ser activo. Él ejerció su voluntad de obedecer. Fíjense que escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Entonces, para tratar con tus luchas espirituales, no es solo una cuestión de oración, sino también una cuestión de obediencia a la palabra de Dios. Orar solamente para dejar
de pecar significa que puedes culpar a Dios si no está eligiendo a buscar y obedecer su palabra. Bueno, estoy tratando, pero le estoy orando al Señor, pero todavía no he podido cesar y no. Bueno, pero ¿qué estás haciendo en obediencia a la palabra de Dios? ¿Estás sirviendo en la iglesia? ¿Estás orando por otras personas? ¿Estás obedeciendo a la palabra de Dios con estas propias luchas donde te dice, para de hacer eso? ¿Estás buscando todas las maneras de combatir por tu obediencia estas tentaciones del pecado? ¿Estás haciendo como nos aconsejan los proverbios, apartarse de las cosas malas, apartarse de las personas malas? En otras palabras, estás ejerciendo tu propia responsabilidad de hacerlo bien, de hacer la palabra de Dios. No es solo orar, quítamelo, quítame esta tentación, quítame este pecado, quítame esto. Y nada pasa porque estás todavía viviendo egoístamente contra la voluntad de Dios. Y entonces después le puedes echarle la culpa a Dios. Bueno, estoy orando al Señor, pero todavía no me lo ha quitado. ¿Cómo que no te lo ha quitado? Te lo quita si tú también haces tú haces su voluntad. La oración es buscar su poder, depender de su poder, pero también estás llamado a hacer la voluntad de Dios. Dios llama a cada creyente a practicar la disciplina espiritual de las elecciones obedientes, de elegir a obedecer a Dios en cada momento cuando uno está luchando en su interior y es tentado para hacer el mal. Hay que estar comprometido, tener la convicción espiritual de lo que dice la palabra de Dios y entonces hacerla y obedecerla. Amén. La elección aquí que el salmista lo aclara en la segunda línea. Él dice, escogí el camino de la verdad. ¿Cómo lo escogió? He puesto tus juicios delante de mí. Su enfoque espiritual estaba en la manera en que la palabra de Dios determina el curso correcto de su acción sobre los asuntos de su vida espiritual, para que pueda vivir por ellos. Cualquier asunto de su vida, él tiene la palabra de Dios delante de él. Y él quiere hacer todo lo que dice la palabra de Dios sobre su vida. Entonces, elegir el camino de la fidelidad o el camino de la verdad es vivir una vida que se caracteriza por la obediencia a la voluntad de Dios. Entonces, la elección de los fieles se hace porque desean vivir la verdad. El sexto deseo fundamental de los fieles se ve en versículo 31. Los fieles desean ser vindicados debido a aferrándose a la palabra de Dios. Me he pegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Fíjense que otra vez el salmista usa el mismo verbo que usó en versículo 25. Se ve ahí en versículo 25 en nuestra Biblia, abatida, pero es el mismo verbo, apegado. Hasta el polvo está mi alma, está desalentado. Él está desalentado aquí. Ahora, en versículo 31, me he pegado a tus testimonios. Ahora estoy apegado, no en el polvo o al polvo, estoy pegado a tus testimonios. Entonces, nota el cambio de actitud y mentalidad, porque tiene la palabra de Dios gobernando su vida. Dijo el comentarista Michael Wilcock, y lo cito aquí, cuando el salmista está tan abajo, tan abatido, y se aferra al polvo, o está apegado al polvo, el camino hacia arriba es aferrarse a los decretos de Dios en su lugar. Entonces, ¿qué haces cuando estás en una situación angustiosa? ¿Qué es lo que más deseas en esos tiempos? ¿Es honrar a Dios con tus respuestas? En estos tiempos de angustia no hay nada a lo que aferrarse sino a Dios y sus testimonios. Eso es lo que importa más para la vida del creyente. La gracia de Dios es suficiente y revitalizante
pero no aparte del estudio y la obediencia de su palabra. Entonces la preocupación principal de cada creyente, de cada fiel, la principal preocupación de los fieles no es solo sentirse bien, sino vivir la voluntad de Dios. Y de ahí los sentimientos vendrán como resultado. Ahora, el último deseo de los fieles se ve en versículo 32. Los fieles desean obedecer la palabra de Dios ansiosamente. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Los fieles están ansiosos o celosos para agradar a Dios. Y ese afán está modelado por la descripción del salmista aquí de su propio entusiasmo. Fíjense que normalmente cuando se habla de la vida del creyente, ¿qué imagen se usa? Caminar, ¿verdad? Andar. En inglés se traduce walk, andar. Pero aquí él usa una imagen que es más intenso. Correr. No significa, significa que hay dos niveles de la vida cristiana o de la vida creyente. Es nada más enfatizar más aquí lo que él desea en su corazón. Él tiene un entusiasmo y rápidamente quiere obedecer la palabra de Dios. Y entonces la razón por eso es porque por esa respuesta entusiasta es que Dios agrandando su corazón. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Él confía que el Señor lo va a vindicar. En otra palabra, Él no va a dejar su siervo, su hijo, su discípulo, que está haciendo su justicia, que sufre y entonces que el testimonio de Dios o la reputación de Dios sea afectado por eso. Él sabe que Dios, y él pide por esto, que Dios lo va a vindicar, lo va a confirmar delante de esos. A lo mejor lo hace en el mismo tiempo que está sufriendo, en removiendo literalmente esos que lo están persiguiendo o eventualmente por la justicia de Dios. Como el salmista, él reconoció que un día Dios va a juzgar a los impíos que están prosperando en este mundo. Bueno, esos que me están persiguiendo, bueno, ¿qué dice ahí? Tú no vas a dejar que me avergüences y mejor todavía me vas a abrir mi corazón, me vas a librar por lo que Dios va a hacer con los impíos. Y eso es lo que hace Dios cuando estamos entonces comprendiendo y obedeciendo su palabra. El corazón del creyente se expande como se ve aquí con mayor felicidad y libertad, aunque está pasando por problemas. Ya su corazón no se siente restringido o limitado por angustia y ansiedad. Está librado de verdad a tener felicidad y libertad. Queremos tener felicidad, pero lo estamos buscando en los lugares o en las cosas equivocadas, que nada más nos dan una felicidad temporal o temporaria. Y algo que es superficial, pero la palabra de Dios viviendo por la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, nos da una felicidad profunda, estable y permanente. Entonces, ¿estás atrapado con los problemas de tu vida? ¿Estás sintiendo mucho dolor, adversidad? ¿Te sientes pegado a esos problemas? Bueno, apégate a la Biblia. Apégate a la Biblia. Como lo vemos aquí. Así el salmista nos da el ejemplo cómo lo debemos hacer y también nos da, él es un modelo para nosotros tener los deseos apropiados, fundamentales
durante esos tiempos. Él nos enseña aquí que el tejido de la vida de los fieles está tejido por 7 hilos de deseos espirituales, y eso es lo que le trae verdadera alegría y plenitud en su vida. Amén. Vamos a ponernos de pie.